Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Andy. Tenemos un invitado, como tú bien dices, un invitado de lujo. De lujo. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy vamos a tener un formato algo distinto de diálogo internacional, junto con el invitado, el doctor Gustavo Saturno. Vamos a hacer unas reflexiones acerca de la crisis política que continúa viviendo Venezuela, aún después del proceso electoral, en la cual la sociedad venezolana definitivamente apoyó fervientemente a la democracia y no a un régimen basado en la fuerza. El doctor Saturno es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, magíster summa cum laude en Derecho Laboral de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá y especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido. Hola Luis, qué gusto verte. Saludos a todos los que nos escuchan. Como siempre, muchas gracias por la invitación que, bueno, acepté como tú lo dices, en un formato diferente, no de entrevistado, porque no soy experto ni politólogo. Cuando he compartido contigo lo he hecho en lo único que sé hay un poquito, que es en las relaciones laborales. Pero bueno, en ese formato de conversación para reflexionar un poco sobre el país, por supuesto que encantado porque decía Fernando Sabater, en democracia todos somos políticos y todos estamos involucrados en esta misma causa venezolana desde donde quiera que estemos. Así que muchas gracias, Luis, por invitarme. No, gracias a ti por haberme aceptado la invitación. Pero bueno, ya sabes que Venezuela en estos momentos no está viviendo los mejores momentos. Pero quizás lo que lo ha ido agravando es la cantidad de escenarios que la gente se ha dado a la tarea de lanzar por las redes sociales, por la prensa, por la radio, por la televisión. Y realmente todos aquellos que estamos en condición de inmigrante en otro país, añoramos a aquella Venezuela que vivimos, a aquella Venezuela que fue. Con sus problemas, con sus bemoles, pero la vivimos y la disfrutamos muy bien. Y hoy día tenemos a un gobierno que no quiere dejar el poder, que se dice ser demócrata, pero que en realidad no es, con una oposición muy dividida y que le cuesta tomar la decisión definitiva de decir, bueno, en realidad el horizonte es Venezuela libre, no es otra cosa. Después vendrán las agendas personales o las agendas partidistas, pero la lucha es completa y creo que en eso Chile nos ha dado a nosotros una gran lección. Claro, sin olvidar, por supuesto, que ha habido una lideresa venezolana que ha asumido desde hace varios años esa pelea tan dura, que es María Corina Machado, a quien de todas hay que rendirle un reconocimiento por lo que ha hecho. Ella, sin criticar a Edmundo, pero ella fue la causante de 7 millones de votos a favor del cambio. Edmundo llegó un poquito después. Y ahora estamos en esa lucha del ser y no ser. Una de las cosas que veía esta mañana temprano, Gustavo, es la decisión de la Unión Europea después del Consejo de la semana pasada, que la Unión Europea, en la reunión de ministros, decidió no reconocer ni a Maduro y mucho menos a Edmundo González como presidente electo. Hasta tanto, no sé, es como dicen por ahí, tanto nadar para quedar en la orilla. Pero bueno, me gustaría que nos dieras tu opinión, tus luces sobre cómo estás viendo todo el proceso que lamentablemente
e injustamente estamos viviendo en Venezuela? Bueno, Luis, yo lo primero, lo que creo que es el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, pues eh, no me cabe, como creo que a casi nadie ya en el mundo, la menor duda de que Edmundo González fue electo presidente el 28 de julio, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya ha recorrido el mundo de punta a punta, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo muy importante y ahora lo que vamos a ver probablemente es todos los efectos que eso pueda desatar, ¿no? Pero esta es la fecha todavía donde el gobierno venezolano no ha presentado las actas o el CNE no ha presentado las actas ni, ni ha confrontado la situación de forma eh, transparente, ¿no? Y ese tiempo que ha transcurrido, pues ha sido todavía para reafirmar lo que el 28 de julio pasó. Ahora, bueno, toca ver cómo se pueda materializar ese deseo, ese clamor que de la mayoría de la gente, de los venezolanos que están dentro, de los que estamos fuera y también de buena parte del mundo. Ahora, yo creo que están pasando muchas cosas y ahora asumo un poco yo el rol de, no de entrevistador, pero sí en la conversación, porque creo que ahora lo que viene es un escenario, como tú lo decías en tu intervención, un escenario internacional, ¿no? En donde tú eres una persona muy conocedora, has estado en ese mundo muchísimo y yo estoy seguro que todas las personas que te siguen y te escuchan quisieran más bien saber tu opinión en ese sentido, porque, bueno, en primer lugar, para nadie es un secreto que la figura eh, del momento es el Mundo González y la que más centimetraje está generando es el Mundo González, un personaje venido del mundo diplomático, que es un mundo que tú conoces perfectamente bien. Eh, yo particularmente siempre sentí que la decisión de nombrar a Edmundo como outsider en las circunstancias que se presentaron fue una decisión correcta. Todavía hoy lo sostengo, aunque podría estar equivocado. Siempre he pensado, y creo que lo hemos conversado tú y yo en privado, que la transición en Venezuela sería muy conveniente que la pudiera conducir una persona probablemente ajena al mundo político, y que nos llevara hacia una transición para una democracia ya con todas sus letras, ¿no? El primer intento fue aquella profesora Corina Lloris, profesora de filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, no se lo permitieron, entonces María Corina buscó hacia el mundo diplomático, ¿no? Yo sigo pensando de que esa fue una decisión correcta eh, eh, y que bueno, que a pesar de lo que ha ocurrido, yo sigo teniendo fe y confianza en las personas que están llevando adelante este liderazgo. Sin embargo, pues la salida del mundo de Venezuela pues deja en muchos venezolanos una enorme preocupación. Decía de estos días el periodista peruano Jaime Bailey que él no compartía esa decisión, pero la entendía, ¿no? Porque no es cualquier cosa lo que se estaba enfrentando y precisamente cuando se trata de personas que no están o no vienen del mundo político, pues no tienen por qué estar acostumbradas a estas situaciones tan extremas que ha llevado la política venezolana, de donde tu vida corre peligro, donde la libertad tuya y de tus familiares, ¿no? De manera que yo aún después de esa decisión, pues a pesar de que lo que rodea la decisión todavía hay muchos puntos por lo cual aclararse, ¿no? Creo Claro. que hay muchos venezolanos que quisiéramos saber qué fue lo que pasó allí y cómo, ¿no? Eh, digamos, sobre todo para no perder la confianza que hasta ahora hemos depositado, pero sigo pensando de que la persona era la correcta, ¿no? Ahora, me gustaría en ese sentido ver qué piensas tú, porque tú vienes de ese mundo diplomático, tú conoces muy bien, además, toda esta situación se da en una embajada, donde ahorita yo leía algunas declaraciones en España y ahora empiezan a presionar un poco al gobierno.
respecto a la participación del embajador español en todo esto, ¿no? Claro, claro. Lo complejo que ha sido de que una persona de esa envergadura pues haya participado en unas conversaciones donde luego se ha dicho de que la persona fue coaccionada o presionada a firmar unos documentos que no quería firmar. No sé, Luis, tú que vienes de ese mundo, que sé que incluso tuviste la oportunidad en algún momento de conocer a Edmundo González en el mundo diplomático, ¿qué opinión te merece a ti de eso? Yo creo que sería muy interesante Sí, escuchar. sí, sí, no, no, con muchísimo gusto, ¿no? Yo conocí a Edmundo González en una misión, por cierto. Compartimos trabajo, compartimos una embajada que fue la embajada de Venezuela en Buenos Aires, Argentina. Trabajamos juntos durante año y medio, hicimos una gran relación que hasta hoy día perdura. Es un tipo serio, tipo muy buen trabajador, muy buen profesional, muy diplomático, como chapado a la antigua, como diríamos, ¿no? Muy conservador en cuanto a esas cosas, a guardar. Tú sabes que la diplomacia es un poco de forma también y un poco de fondo, pero él era un poco así, la diplomacia hoy un poco más ligera, un poco más que si yo ve otras cosas que van más allá de del aspecto formal de la carrera. Efectivamente, en el momento en el que él se dio, no muchos estaban contentos con que quien liderara la oposición fuera María Corina Machado. Quizás esa fue una de las cosas que permitió que Edmundo saltara a la palestra como una persona equilibrada, y una persona que pudiera efectivamente pues conciliar las diferencias que había entre la oposición. En ese momento recuerdo que habían como 4 o 5 aspirantes a liderar la oposición, y él fue la persona que era la persona, se pensó que era la persona que podía aglutinar toda esa fuerza. Eh, yo tengo, bueno, mi mejor concepto de Edmundo González, creo que hasta donde pudo, y su estado de salud, pues, lo hizo, lo hizo. Pero sin embargo yo tengo muchas preguntas, porque conozco el medio diplomático, pero vamos de lo multilateral a lo bilateral. Si vamos al aspecto multilateral, estamos ante un escenario en donde las organizaciones multilaterales, tanto políticas como técnicas, como la OMC, la UNTAD, todas esas organizaciones que son parte de las Naciones Unidas, están, si se quiere, en un proceso de decadencia, muy débiles. Y entonces con las dificultades que se enfrentan para poder tomar una decisión contundente frente a un drama como es el que está viviendo Venezuela, pero no solamente el drama de Venezuela, sino también el drama en Medio Oriente, el drama en Europa del Este, el drama en África, el drama en Asia, que hay un país que se quiere agarrar toda Asia. En fin, no es sencillo, pero hay una debilidad enorme, y ante todo esto ha hecho muy poco. El Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de Naciones Unidas, no puede, porque hay 5 países que se abrogan la decisión definitiva de cualquier materia. Y esos 5 países son aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y eso, si se presenta un proyecto de resolución y alguno de ellos está en desacuerdo, simplemente hace derecho al veto y se acabó la discusión. No hay más nada. Entonces, ese es un panorama sumamente importante, que además influye en la actuación de la justicia internacional, organismos como el Tribunal Penal Internacional. Y en el caso de Venezuela, que tiene, qué sé yo, casi 18 años con 200 expedientes, que caramba, no ha podido tomar una decisión todavía sobre si Maduro, si la revolución es buena o es mala, o si no está afectando o no a los venezolanos, si hay torturas o no, si hay crímenes, juicios, ¿cómo se llaman los abogados? ¿Cómo le dicen a esos juicios que son, que los Sumario. hace sumarios, exactamente, o no? Entonces eso también es una traba. Pero si nos vamos a nivel
bilateral encontramos en esta realidad cosas también muy interesantes. Edmundo, y que crea muchas dudas, estaba seguro en la embajada de Holanda. Estaba ahí hospedado, protegido por la embajada de Holanda. Pero me pregunto al mismo tiempo, oye, ¿por qué se salió a la embajada de España? Es decir, porque además no fue un trayecto largo de una embajada, pero si tú conoces el country club, consigues de un lado de esa calle donde está la embajada de Holanda, estaba la embajada de Holanda, y diagonal la embajada de España, es decir, 10 pasos para llegar a la embajada de España, y se acabó. Ahora, ¿por qué? Claro, hubo un problema, que fue que el embajador de Holanda, haciendo uso de lo que es la inviolabilidad de la residencia y de las oficinas de una embajada, negó la presencia de la vicepresidenta y de su hermano para que fueran a interrogar y conversar con... Por supuesto, eso está bien hecho, porque era un protegido de Holanda. Ahora, decidió irse a España. Entonces, tú te preguntas, ¿qué pasó ahí? Pero nadie sabe qué pasó ahí. ¿Qué me dio ahí para que él tomara esa decisión? Número uno. Número dos, ¿cómo es que estando Edmundo, repito, a una persona a quien yo aprecio, porque, oye, estuvimos compartiendo en Argentina en unos momentos extremadamente difíciles, políticamente difíciles, y bueno, y lo hicimos bien. Él es un buen compañero de trabajo. Y de repente se va a España y el embajador, número uno, permite que esas dos, y me perdonan la expresión, no es muy profesional, pero lo es, esas dos joyas del gobierno revolucionario, como es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, la vicepresidenta y el presidente del Congreso, vayan y negocien una salida. Pero lo que es peor, como es que el embajador de España, bueno, se me cayeron en todo caso en lo profesional, que son tan pulcros, los conozco, los he visto actuar en muchos lugares, pero sobre todo los vi actuar en Bulgaria cuando yo estaba en ejercicio en la Embajada de Venezuela en Bulgaria. Una cosa impecable. ¿Cómo es que el embajador autoriza a dos altos funcionarios del gobierno de Venezuela a presentarse, a reunirse con un protegido? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo es que el embajador permite que esa gente llegue a un equipo con cámaras y micrófonos para grabar el video y a grabar los audios de lo que ahí se conversa, que es la amenaza que tiene Jorge Rodríguez si Edmundo no cambia su posición? ¿Cómo es que permite yo que algo al su protegido lo coaccionen para que firme un documento? ¿Cómo es eso? ¿Dónde se ha visto eso? Pero es que ni en los peores momentos de la dictadura de Pinochet se vio eso. Eso no hubiese sucedido si él se hubiese hospedado en la Embajada de Brasil, en la Embajada de Chile, en cualquier otra embajada. Eso no hubiese sucedido porque ninguno de esos funcionarios hubiese tenido posibilidad de entrar a ninguna de esas embajadas. Y de hecho, hay 6 copartidistas de María Corina Machado que están en la embajada de Argentina en Venezuela, que rompieron las relaciones, pero la sede está ahí y están ahí metidos en la residencia y el gobierno no ha podido entrar, pues. Pero sí pueden entrar a la embajada de España. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es que de repente surge una persona a quien yo conozco desde lejos? Una vez me lo presentaron, que lo llaman así y también me perdonan la audiencia lo que voy a decir, pero él se llama Eudoro o algo así, pero lo llaman Inodoro González.
Imagínense cómo debe ser. ¿Cómo es que se le permite que él participe en todo eso y negocie y nombre sino funcionario de nada? Entonces esas son dudas que a mí me caben porque yo vengo de ese medio. Es decir, yo no vengo de ser un funcionario del metro de Caracas, no, no, no. Yo vengo de ese medio, del medio político internacional. Y conozco muy bien cuáles son las posibilidades y cuáles son que, los errores que se pueden cometer en eso. El embajador de España cometió un error. Todos los funcionarios cometieron un error. Ahora, ¿por qué cometieron ese error? ¿Eso fue orquestado o no fue orquestado? ¿Por qué después de que se firma el documento Edmundo sale corriendo al aeropuerto donde está esperándolo un avión privado que lo lleva a Madrid? Eso no lo entiendo. Y alrededor de eso se han tejido demasiadas historias que ya cansa leerlos. Muy interesante, Luis. Bueno, creo que ha quedado clarísimo eso que tú dices, que mejor que tú que trabajaste en embajada, que fuiste embajador, de cuáles son los protocolos que se deben de seguir dentro de una embajada, no solamente en el ingreso de funcionarios públicos, sino de personas extrañas a la embajada para intervenir en una negociación, que son buena parte de las preguntas que muchos venezolanos nos estamos haciendo y que yo creo que de alguna u otra manera es sano que se vayan aclarando porque creo que el país eh, masivamente le dio la confianza primero a María Corina y después a Edmundo por vía de María Corina. Pues yo Claro. no conocía a Edmundo González antes de que María Corina lo nombrase. Yo no vengo del mundo diplomático, pero sentí la tranquilidad de que fuera una persona ajena al mundo político, cercana al mundo diplomático, que como tú dices, era una persona que podía aglutinar de una mejor, incluso para un momento de transición, probablemente hasta con más facilidad que la propia María Corina, una transición con ciertos sectores que tienen aspiraciones que seguramente serán legítimas, eh, e incluso con sectores a lo interno del propio gobierno, ¿no? Entonces, bueno, queda claro eso. Yo creo que, bueno, estos titulares de los periódicos españoles de estos días nos han dejado un poco dudosos, pero bueno, yo soy lo que me ratifico todavía en la confianza del movimiento. Ahora, una vez que ya salió el mundo de Venezuela, la pregunta que yo te hago es que si tú piensas que eh, lo que el mundo puede hacer fuera ahora, puede ser mayor de lo que él podía hacer dentro. Él en la entrevista dice, yo preso no servía de nada, ahora tengo una libertad como para poder hacer lo que quiera, ya ha anunciado muchas entrevistas, reuniones, porque yo siento que de alguna manera, a pesar de que ya se están llamando a manifestaciones dentro de Venezuela, entiendo que para este 28 de septiembre, ¿no? Estamos en un escenario eminentemente internacional que, como tú bien dices, y en eso yo coincido plenamente contigo, en un momento donde los organismos internacionales lamentablemente no viven en su mejor momento, donde su influencia es bastante limitada, a pesar de que escuchaba a Juan Pablo Guanipa en una entrevista estos días y él decía, él tenía confianza en lo que desde estos organismos se podía hacer, sobre todo ahorita que está transcurriendo la Asamblea General de las General, sí. Naciones Unidas, a pesar de que los tiempos de los organismos internacionales, decía Juan Pablo Guanipa, no son los que uno desearía que fueran, ¿no? Que el mundo diplomático siempre tiende a ir, digamos, mucho más lento que las realidades, ¿no? Pero aún así, Luis, se han dado noticias interesantes, por ejemplo, esta orden de detención, incluso al propio Maduro y a Diosdado Cabello y a otras figuras del gobierno desde Argentina. Argentina, Sí. algunos pronunciamientos, algunos parlamentos reconociendo la elección del mundo. Entonces, lo que yo digo ahora, y esa es la pregunta que te haría en la conversación, es que estamos como en un descuento del tiempo, ¿no? El reloj está transcurriendo porque la fecha
hasta este momento tenemos un presidente electo en Venezuela, pero todavía no en ejercicio precisamente por esas cosas tan extrañas que tuvo esta elección, de que la elección fuera en julio y la transferencia del poder o la toma de posesión fuera después, Sí, ¿no? el 10 de Eh, diciembre. Exactamente. ¿Qué crees tú? Y yo siento que es como que el reloj corre durante estos meses que van a ser clave en el ámbito internacional, que si bien no se producen a lo mejor desde los organismos multilaterales, sí hay bilateralmente algunos elementos allí que analizar. Incluso escuchaba también una entrevista con un senador del estado de la Florida y la propuesta que ahora se va a llevar al Congreso de los Estados Unidos de aumentar incluso las recompensas por ciertas personas. Es decir, pareciera que la comunidad internacional sigue como achicándole el espacio al gobierno venezolano. Qué piensas tú Sí, en ese aspecto? tú tocaste varios puntos, ¿no? Y fíjate, lo primero el primer punto que tocaste es la libertad que tiene el mundo ahora estando en un país libre. Sí es cierto y es cierto, tú en prisión es muy poco lo que puedes hacer, eso es lógico. Pero con franqueza, fíjate, ayer la Unión Europea aprobó esa cosa que a mí me parece que es terrible, un terrible mensaje para la humanidad, como diciendo, no hay reconocimiento ni a Maduro y tampoco hay reconocimiento a Edmundo González como presidente electo, es decir, diciendo solucionen ese problema y después hablamos. Eso no es bueno en todo caso. Mm. Eh, Podrá ser, pero esa es una de las cosas que es decir, lo que se esperaba, me imagino, que tenía en mente mucha gente, es que el mundo llegara a Madrid, descansara un rato y comenzara con un avión a viajar por los distintos países, a hacer un lobby en los distintos parlamentos y en los distintos gobiernos de los países en favor de su elección y en favor de la libertad de Venezuela, más que de su elección de la libertad de Venezuela, pero eso no ocurrió en todo caso. Y ya ves que Europa ya tomó una posición a través de la Unión Europea y se va a quedar tranquila, más allá de alguna otra declaración que pudiera haber. En el caso de América Latina, suena un poco al caso de Argentina, de Milei. Eh, Primero, el auto de detención contra Milei lo lanzó Maduro, el gobierno de Venezuela. Y hace un par de días atrás, el gobierno argentino le ripostó con autodetención a él, a Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta, es decir, a otros varios funcionarios, pues son, si se quiere, como una especie de, de señales nada más, porque a un presidente y a un alto funcionario en este caso no se va a poder arrestar a menos que salga del país y no es así tan fácil aunque salga del país. En el caso, por lo menos en el caso de un presidente. Y yo creo que hay muchos ejemplos que yo más adelante conversaré, a muchos ejemplos de los que han sucedido en otros países. Eh, Ayer precisamente me preguntaba mi hermano mayor, Víctor, me dice, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? Y yo le dije, mira, lo primero que tienes que ver es que, oye, cuando Chávez llegó al poder no llegó porque se impuso, no, es decir, la sociedad venezolana lo aprobó mayoritariamente. Y cuando asumió Maduro, también la sociedad venezolana lo aprobó. Es un problema de la sociedad venezolana, es un problema del venezolano que es el responsable de solucionar lo que nos está sucediendo. Y como tú sabes, porque ya pasamos por varias dictaduras en Venezuela, esa gente salió no fue a pellizcos en todo caso, ni lo convencieron con negociadores internacionales, no, fue obligado, esos gobiernos dictatoriales fueron obligados a salir, a entregar el gobierno. Entonces hay una responsabilidad nacional que nosotros no nos podemos olvidar de eso. Es decir, tantos años de democracia, son 48 años de democracia que hemos tenido.
eh, que no se haya madurado políticamente la sociedad venezolana. La democracia no es un problema de gobierno, es un problema de sociedad. Así lo percibo yo, de la responsabilidad de cada uno de esos 30 millones de venezolanos, de esos 30 millones de habitantes, a sostener las instituciones. ¿Por qué a esta altura tenemos nosotros instituciones tan frágiles? Las instituciones nuestras no son tan sólidas como pensábamos. Y por eso tenemos a Maduro en el poder. Pudo hacer con las instituciones lo que bien le dio su real gana. Y lo quiere seguir haciendo. Y entonces, de manera tal que, salvo el gobierno de Chile que fue frontal con todo esto y por supuesto recibió su respuesta, pero sigue siendo frontal por dos razones fundamentales. Una, porque ellos vienen arrastrando todavía el temor de un Pinochet, de lo que hizo Pinochet y lo que puede suceder en el futuro. Y dos, que la gente se olvida de eso. En las relaciones entre países no se hacen por amor, por intereses. Es decir, no hay amistad, hay intereses en todo esto. Y fíjate, uno de los presidentes de Chile, después de la salida de Pinochet, que ha tenido el menor apoyo de la sociedad chilena, ha sido Boric. En el primer discurso que dio en contra de los resultados que quería imponer Maduro, él subió de 20% a 50% de popularidad. Y eso se va a mantener, porque eso le asegura a su partido o al socialismo no radical, al centro izquierda, una permanencia relativamente larga en el poder. Es decir, también hay intereses. Por ejemplo, un país como Uruguay, que ha sido también contundente, pero sin embargo se mantiene estable. Brasil, Lula, que tiene un problema de popularidad interno, no haya cómo terminar de gobernar. Entonces él ha querido utilizar la bandera y mostrarse al mundo como un gran negociador. No lo ha logrado. De Rusia lo sacaron corriendo. Putin no quiere los buenos oficios de Brasil. Y mucho menos Ucrania. Pero él necesita eso, abanderarse a nivel internacional, que le sirva la plataforma para su gobierno en Brasil. Y así sucesivamente. Lo internacional es relativo en tanto y en cuanto no asuman las responsabilidades. Pero ojo, como dije anteriormente, entre países no hay amor, hay intereses. Ahora, Luis, y quizás para cerrar Espérate un segundito. Sí. Permítenos ir a una pausa corta Sí, claro. y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Gustavo Saturno acerca del escenario político actual que se vive en Venezuela. Ya regresamos, Gustavo. Darte la palabra, mi querido amigo. Aquí hay dos comentarios que me parecen sumamente importantes. El primero es de la señora Vilma Grimaldi. Ella es de Por la Mar, de Margarita. Dice: Luis Alfredo, la Unión Europea quiere estar con Dios y con el diablo. A ellos en el fondo les importa un bledo quién está en el poder, les interesan sus intereses, que son muchos. Desde Caracas, el periodista Hugo Díaz Milano nos dice: y la participación de Rodríguez Zapatero no está clara todavía, y el gobierno de España le quita importancia a su actuación y deja más dudas sobre la propia España. Bueno, creo que eso lo abordamos. Creo que lo que pasó en la Embajada de España es algo que todavía la gente quiere tener más explicaciones. Yo no soy de los que me gusta tampoco, como tú decías, hacer un juicio sumario e inmediato sobre lo que ha pasado, porque por las redes pues se condenan a las personas sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de prueba, pero es evidente que hay suficientes elementos allí como para pensar que las cosas, que había una agenda oculta
de cara a todos los venezolanos. Y la confianza en este proceso es clave, mucho más cuando hemos pasado por procesos anteriores donde muchos venezolanos, con toda la razón del mundo, quedaron eh, dudosos de lo que pasó, ¿no? Y en algún momento, Luis, yo creo que se va a tener que escribir la historia de todo esto que ha pasado a la Así es. distancia para ver, porque han sido tantos los acontecimientos tan rápidos y tan precipitados y tan volátiles que hemos pasado de una cosa a otra sin resolver las cosas como son. Por eso yo arrancaba mis reflexiones diciendo que si hay algo que no creo que quede para ninguna duda, es que Edmundo González ganó las elecciones del 28, porque anteriormente tuvimos esas dudas, eh, que si el gobierno había actuado con ventajismo, si habíamos ganado o no habíamos ganado. Algunos piensan que sí, que hubo entreguismo, dudas, y muchas dudas quedaron. En este momento que vuelve otra vez a sembrarse la duda y la sospecha entre los venezolanos, que es una cosa que nos ha acompañado en los últimos 20 años, ¿no? Si hay algo que tenemos que tener, o por lo menos yo sigo teniendo claro, es que el 28 de julio Edmundo González ganó las Sí, elecciones, sí, sí, de porque eso no hay duda. eso es irrebatible, Claro, claro. digamos, porque las pruebas existieron, están allí y jamás fueron contestadas de la manera como debían de serlo, ¿no? Ahora, yo sé, para cerrar el tema internacional, yo creo que tu audiencia agradecerá muchísimo todas estas reflexiones que tú has hecho, que seguramente las haces en todos tus programas, ¿no? Pero como entrevistador, siempre también el entrevistador deja un poco su punto de vista, pero quizás no con la libertad como lo estás haciendo ahora. Este, a mí me gustaría cerrar la parte internacional con un elemento que también es clave y que tú conoces también muy bien, no solamente por tu experiencia en el ámbito internacional, sino también porque tú vives en los Estados Unidos de América desde hace varios años. Eh, la pregunta es el juego o el rol que jugaría una vez más los Estados Unidos frente a esta situación, en el marco, por supuesto, de un debate político y electoral en los Estados Unidos entre el señor Donald Trump y la señora Kamala Harris. ¿Qué piensas tú sobre la influencia que Estados Unidos pueda jugar esta vez en el contexto actual, que no se parece tanto al que se vivió con el gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, oye, eso es muy interesante porque yo he reflexionado bastante sobre ese tema. Y desgraciadamente Estados Unidos se encuentra en este momento metida en una campaña política, te digo, muy dura, pero muy dura, muy difícil, donde dos candidatos, pero completamente distintos, se están jugando no solamente la presidencia de Estados Unidos, sino algo mucho que va mucho más allá y que cuya elección va a influir enormemente el escenario mundial. Porque, como te recordarás, estamos en medio de varias guerras en las cuales Estados Unidos juega un papel fundamental. La primera es la que se desarrolla en Palestina, entre Israel y la guerrilla de Hamas y Hezbollah. Ahora está los guerrilleros de los hutíes que están, no puede pasar ningún carguero este por el Golfo sin que ellos lo bombardeen y lo acaben. Está la guerra en Europa, que cada día yo estoy preparando un escrito sobre el mundo de hoy, y me quedé impresionado de la cantidad de muertos que han habido en esa guerra ocasionada por la invasión de Rusia a Ucrania. Y en fin, ese tipo de cosas. Entonces, esos son unos limitantes. Yo tengo el convencimiento que Estados Unidos juega un papel muy importante en lo que puede suceder en, en Venezuela, pero lamentablemente está en eso, concentrado el Partido Demócrata en mantener el poder y concentrado en que no pase más nada, sino que Kamala Harris continúe su gestión, primero como vicepresidente y luego en enero
a partir del 6 de enero como presidente de Estados Unidos. Pero además que no es solamente Estados Unidos, también juega un papel Rusia, una Rusia gobernada por un nuevo zar que es Vladimir Putin, que tiene una capacidad influyente en Venezuela, un vínculo muy estrecho. Por algo mantiene 3 bases militares allá. Y la tercera pata de ese trípode es China. El señor Xi Jinping juega también un papel importante y que pudiera definitivamente ayudar a equilibrar y a convencer, mire, llegamos hasta acá y bueno, vamos a decir, hay que respetar las reglas democráticas, hay que respetar la constitución y hay que respetar la decisión del, de, de los venezolanos cuando eligió a Edmundo González. Pero ¿qué es lo que pasa en el medio de eso? Hay una gran diferencia, hay una gran, no pelea, pero sí no hay unas buenas relaciones entre Estados Unidos y la Unión y Rusia. Tampoco las hay con China. Y eso juega un papel fundamental porque no se van a sentar los tres, porque los tres tienen su propio rollo, a decirle, bueno, vamos a arreglar el papel de Venezuela. ¿Entiendes? No son socios además. Socio comercial China, pero hasta ahí nomás porque cada día se ven más decisiones proteccionistas a las mercaderías que provienen de China. Entonces hay tensión en esas relaciones, lo cual no permite que Estados Unidos ni los otros dos países jueguen un papel fundamental en lo que vaya a ser el futuro de Venezuela. Pero de que son vitales, son vitales. América Latina no ha jugado un papel ni lo va a jugar. Y yo les voy a contar y te voy a contar, yo creo que tú conoces el caso de hace aproximadamente 8 años. Hay un paisito muy pequeño que se llama Gambia en el cono de África, de África Negra. Ese es un paisito que estuvo gobernado durante aproximadamente 22 años por un dictador que se llama Jammeh, muy parecido a la palabra francesa jamais, que significa jamás. El nombre, la palabra francesa se escribe jamais con J y el nombre de él se escribe J-H-A, me, jamais. Ese señor tuvo una dictadura terrible en ese paísito. Convocó a elecciones, la oposición estaba toda en el exterior asilada y un candidato de la oposición desde Senegal, un país fronterizo, se lanzó y ganó la elección desde allá. Ganó la elección y ya me dijo, bueno, habrá ganado, pero yo no voy a entregar el poder. Se acabó. La Unión Africana enseguida se comunicó con él y lanzó un llamado. Si usted no entrega el poder en las próximas 24 horas, le invadimos el país. Ya los ejércitos de los países miembros tienen orden de apostarse en la frontera, como efectivamente sucedió. Ningún país estaba a favor del señor Jammeh. Y por la presión de los países de la Unión Africana, tuvo que entregar el poder. Tuvo que entregar el poder. Hoy día el señor Jammeh es un solicitado de la Corte Penal Internacional. Pero ese señor Jammeh no solamente hizo daño en ese país, sino que también nos hizo daño a nosotros los venezolanos. Su exministra de Justicia fue la señora Bensouda, que le tocaba, esas son las cosas de los organismos internacionales, que como por ejemplo en el Consejo de Derechos Humanos lo nombras a Irán como defensor de los derechos humanos. ¿Cómo lo nombras en la junta directiva? No está probado, es imposible que eso suceda, pero sucedió.
La señora Bensouda fue la que guardó los expedientes de los reclamos de la oposición venezolana por violación de los derechos humanos durante toda su gestión. Y fue el señor Khan el que la sustituyó, el que reabrió el expediente, pero ¿qué pasó? Bueno, ya el señor Khan va a cumplir más de 2 años como fiscal, tiene en sus manos y se ha movido y todo eso, pero, oh sorpresa, la hermana es parte de la defensa de Nicolás Maduro ante la corte. Oye, o es que nosotros, o es que la mala suerte existe, o pues, es pura coincidencia, pues, pero así están las cosas. Nos hubiese caído perfecto que antes de las elecciones hubiese salido la decisión de juiciar a Maduro. Pero no sucedió. Bensouda, según las malas lenguas, a mí no me consta, y también disculpen porque no lo tomen como una formación mía, sino lo que se corre en los medios internacionales. Este, en Venezuela se utiliza mucho en los medios políticos la palabra conchupancia. Ella mantenía una relación de conchupancia con el gobierno de Chávez y de Maduro. Es más, a la señora, a la hermana de ese señor, de ese ministro que está preso, el Aizami, fue la encargada de estrechar los lazos con esa señora cuando ella fue embajadora en Holanda y por supuesto representante ante la Corte Penal Internacional. Es decir, todo es muy enredado, pero todo pasa por los intereses. Yo me pregunto al mismo tiempo, y te lo pregunto a ti, por ejemplo, en un momento crítico de las relaciones, eso hace poco con Estados Unidos, bueno, me permites que yo eh, deporte a una cantidad de venezolanos, tú me dejas, yo te facilito o te aligero las sanciones para que puedas sacar petróleo y tal, pero de paso me saca a los norteamericanos que están presos y se acabó. Son intereses. Esos son intereses. Las relaciones entre países los mueven, son los intereses. No hay otra cosa. Los dolientes somos los que tenemos que actuar. ¿Qué piensas tú? Bueno, no, coincido contigo, que en el derecho internacional y en las relaciones internacionales nadie puede pensar de que se va a actuar. eh, Quisiera pensar que hay una cierta ética que guía esas relaciones, pero indudablemente que los intereses son ante todo. Pero yo más bien te preguntaría, quizás ya creo que se está terminando la hora, ¿no? Pero no me gustaría que terminara la conversación sin hacer una reflexión un poco a lo interno de la oposición en Venezuela, porque también están pasando cosas allí que no pasan por inadvertidas para muchos, ¿no? Este, Toda esta situación de la salida de Edmundo González de Venezuela, pues también generó ciertas diferencias en el seno dentro de la oposición, ¿no? Y uno a veces se pregunta cómo es posible que estas cosas sucedan en un momento tan crucial, ¿no? Para la historia del país, cuando más bien la unidad y como tú decías al principio del programa, las agendas personales deben de quedar suspendidas hasta tanto el país pueda recuperar un sendero democrático, ¿no? Este, Esto que, por ejemplo, pasó en lo interno de Primero Justicia, ¿no? Y lo que se nota como una especie de fraccionamiento. ¿Cómo ves tú eso, Luis? ¿Cómo ves tú la actitud? Una oposición que está también bajo sospecha de muchos venezolanos, o al menos un sector de ella, ¿no? Vamos a estar claro, yo he estado escuchando algunas declaraciones de muchos periodistas sobre la oposición y son bastante radicales, ¿no? Y hay veces que a mí me parece que son más radicales de lo que debieran, pero a veces también tienes que entender que la gente pues está un poco cansada, ¿no? De que la engañen. ¿Qué piensas tú que está Claro, claro. pasando en torno a los partidos políticos en este momento, con todo esto que está pasando alrededor de la figura del Mundo González Sí, aquí hay, y de María Corina? antes de responderte aquí, el periodista Hugo Díaz Milano dice, bueno, ¿y el rol de Zapatero? Mm.
¿Qué ha pasado con eso? Eh, Se le ha restado importancia incluso. Y te digo, el señor ese Inodoro González ha asumido el, prácticamente todas las culpas en vez del señor Zapatero, de ex jefe de gobierno español. Y después y el papel de las Fuerzas Armadas, que es un papel que no se puede negar, que es la plataforma donde efectivamente está montado el gobierno de Maduro. Eh, Mira, la oposición venezolana, bueno, tiene muchos años oponiéndose a sí misma, ¿no? Y tiene que ver con agendas personales, tiene que ver con un montón de agendas que están circulando ahí. Pero no, yo lamento decir eso, no, todas esas oposiciones que se crearon, en un momento dado llegaron, antes de que se lanzaran todas, tuvimos algo así como 18 o 20 candidatos aspirantes a la presidencia de la República, pero no había una oposición consolidada y algo cercano a lo consolidado fue lo que planteó María Corina y Edmundo González, una oposición tipo chilena. Los chilenos llegaron a la conclusión con todas y sus discrepancias que había que sacar, que era la prioridad de Pinochet, y eso no lo hacía un partido, ni la democracia cristiana, ni la izquierda, no, lo hacía la sociedad venezolana a través de los partidos políticos y lucharon y llegaron hasta donde tenían que llegar. Y hoy día, con todos los problemas que tiene el señor Boric, pues el país está funcionando dentro de un régimen democrático. Pero es fundamental ya Gustavo, que la oposición asuma una sola posición, que no sea un problema de personalista. Es decir, Venezuela es rica, millonaria. Ayer en un documental que hizo una española en el sur de Venezuela, decía, yo nunca había estado, y además yo nunca había pagado con oro una lata de atún. Entonces pareciera otra Venezuela. Parece que la independencia no unificó. Somos muchos Venezuelas que estamos ahí adentro. Pero ya ha llegado el momento en que pensemos ya, vamos a tener una sola Venezuela, señores. Oh, y Luis, si te pones a ver, a veces uno escuchaba también en estos días a un programa de César Miguel Rondón que entrevistaba a Moisés Naín y hablaba un poco sobre la Venezuela del futuro, porque claro, pensamos en la Venezuela actual, en esta Venezuela de crisis, y uno, hasta tanto esto no se resuelva, uno como que no piensa en más nada, Mm. pero indudablemente que si una nueva Venezuela está por venir, cuando uno ve que suceden todas estas cosas, la pregunta que uno se hace, tú hablabas sobre la fragilidad de las instituciones, ¿no? Este, pero no solamente de las instituciones eh, gubernamentales, sino también el resto de las instituciones políticas y los partidos políticos. ¿Qué Venezuela vendría hacia el futuro? Es decir, vamos a suponer que esto se cristaliza y en un momento Venezuela retoma una senda donde se recuperen los espacios democráticos que se han perdido. ¿Qué tipo de país tendríamos eh, en medio de estas circunstancias? ¿Qué piensas tú? Sí, Porque a mí sí, también me gustaría saber tu opinión, pero yo tengo sí, algunas reflexiones que hacer. sí, Efectivamente, si se llega a precisamente a, si se logra que Edmundo González asuma la presidencia de la República, es la puerta de entrada a una Venezuela que queremos, pero una Venezuela en que no solamente la tiene que construir un partido político o un líder a su antojo, ¿no? Una Venezuela en donde participen absolutamente todos los venezolanos. Esa es la Venezuela que yo al menos es la que aspiro. Pero me pregunto, en un momento en que han salido 8 millones de venezolanos fuera del país en busca de trasladar sus expectativas de vida en el mundo, gran parte de ellos formados y que ya están dando frutos y éxitos en otros países que le han brindado posibilidades de que se desarrolle en el ámbito científico, en el ámbito cultural, educativo, social. Esa gente nos hará falta. Ahora esa gente regresará a Venezuela a reconstruirla, ya después de que tienen su casa, su familia está adaptada, sus hijos están en buenos colegios o universidades.
tienen otras expectativas de vida, esa gente va a regresar. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la Venezuela que tú crees que se pueda ir armando? Va a costar 50 años llegar a algo, a cualquier cosa, pero va a costar 50 años. Esos Bueno, 50 años tienen que ser eh, construidos ladrillo por ladrillo por cada uno de los venezolanos. ¿Qué piensas tú? no, yo estoy de acuerdo contigo y creo que los números, los economistas en eso que son más objetivos y echan números, te dicen, bueno, que el crecimiento del país tendría que ser sostenido por lo menos 10 15 años para empezar a ver un país que apenas veíamos hace unos años atrás, es decir, no para ver la Venezuela que todos deseamos ver, sino apenas una Venezuela en recuperación y va a ser un camino con toda seguridad lleno de obstáculos y lleno de problemas, ¿no? Ahora, sobre el tema de la migración, sí, siempre me ha parecido bueno, en medio de toda circunstancia trágica, como ha sido la migración de tanto, el éxodo de tantos venezolanos, pues puede también tener como toda situación difícil, también tiene lados positivos, ¿no? Hoy en día, eh, cada uno de los venezolanos que está afuera es un embajador del país, ¿no? Y nunca como ahora pues el mundo ha conocido no solamente la conflictividad política, sino también tantas otras cosas que el país tiene que mostrar, ¿no? De manera que creo que, eh, 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 como escribió, creo que una vez fue este economista Miguel Ángel Santos, un artículo que quedó muy bueno hace algunos años sobre este tema, creo que algunos regresarán y aquellos que regresen probablemente llegarán con algún capital al país para aportar al país, otros con el conocimiento que han adquirido y otros se mantendrán fuera de Venezuela, pero ese que se mantenga fuera de Venezuela seguirá siendo pues un embajador de las tradiciones venezolanas, seguirá siendo un embajador de una carta de presentación del turismo del país, de nuestros artistas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor habrá el momento en que toda esta migración, pues en una circunstancia diferente a la que actualmente tenemos, pues veamos la parte positiva de esa migración, ¿no? En el mundo, yo soy descendiente de italianos, mi familia era toda italiana, migrantes italianos llegaron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, algunos, mi bisabuelo llegó incluso en el final del siglo XIX. Y hoy en día no hay un país en el mundo donde no se coma un plato de pasta, y eso tiene mucho que ver de que no hay un solo país, pues, donde no hay un migrante italiano, Mm. pues, mostrándole al mundo lo que es Italia. Entonces, bueno, a veces sobre el tema de la migración trato de verla en sentido positivo, ¿no? De lo bueno que eso pueda significar en algún momento, este, que esté por llegar, Dios mediante, Luis. Así es. Oye, ya lamentablemente te digo, porque esta conversación ha sido muy rica, muy llena de información, No, tenemos yo que llegar. encantado porque creo que en esta oportunidad te escucharon más a ti y todas las reflexiones en el ámbito político e internacional, pero yo creo que era mucho más productivo que te escucharan a ti, a mí, que de estos temas, pues, No, vale. eh, No, no. Pero yo les voy a contar algo rapidito. Esto yo no le he pedido autorización a Gustavo, a mi querido amigo de tantos años, pero yo lo voy a lanzar. Hay algo que está preparando Gustavo y que lo vamos a tener que leer porque es obligatorio leer a todos aquellos que estamos en este proceso migratorio y a todos los que estén pensando en eso. Y los vamos a esperar. Es un libro genial que se llama, Gustavo, se va a llamar mi Darien, si Dios quiere. Midarien, su experiencia y su vivencia. Yo se los recomiendo, que eso va a ser genial. El Algún día aporte de estaremos, si Gustavo. Dios quiere, en el programa hablando de eso. No, De eso pero solo decirte que, como decía Rubén Blade, bueno, Rubén Blade, como le dicen en Panamá, aquí en Panamá, Rubén Blades realmente, para nosotros, pues él decía en una canción en Pedro Navaja que 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York, porque 8 millones de historias, 8 millones de personas las que vivían en Nueva York en aquel momento cuando él escribió esa canción. Nosotros podríamos decir que 8 millones de historias tenemos los migrantes venezolanos, porque cada migrante tiene su propia historia. Así que yo creo que habrá muchas memorias de muchos migrantes contando su propia experiencia. sí, sí, sí. Bueno, estás comprometido Sí, a señor. estar con nosotros para hablar de tu libro.
Claro que sí, aquí estaremos, Luis. Te agradezco muchísimo y bueno, un saludo para ti, como siempre. Espero verte muy pronto Así en es. físico, no solamente Nos digitalmente. vamos a dar un abrazo pronto. Si Dios quiere, un fuerte Un abrazo, fuerte Luis. abrazo y muchas gracias a todos.